Una película, Atrápame si puedes, de Steven Spielberg. Una escena, Christopher Walken a su hijo Leonardo DiCaprio. ¿Sabes por qué ganan siempre los Yankees? ¿Por qué tienen a Mickey Mantle? Que no tengo ni idea de quién era Mickey Mantle, pero tenía que ser alguien muy bueno. No, porque los del otro equipo se quedan hipnotizados con las rayas del uniforme. Es un elogio de lo no esencial, de lo accesorio, de la mirada, de lo que parece pero no es. ¿Por qué cuento esto? Ahora lo veréis. Los Yankees de Nueva York tenían un entrenador legendario, Yogi Berra, que siempre dejaba impecables aforismos y frases de esas que van pidiendo mármol. Lo recoge Enrique González en sus ya famosas Historias de Nueva York. Alguna de esas frases ingeniosas de Yogi Berra. El futuro no es lo que era. O es un gran hotel. Sus toallas son tan mullidas que no me caben en la maleta. Otra. No cortes la pizza en 4 trozos. Córtala en 6. Que tengo hambre. Esta última me gusta mucho, la de la pizza, porque encapsula bastante inteligencia dentro de su aparente simpleza. No hay que ser físico teórico para entender lo obvio. Una pizza es una pizza, la cortes en 4 trozos o la cortes en 6. Pero entiendo perfectamente la filosofía de Yogi Berra, porque es en el acto de coger el trozo de pizza donde está toda la belleza del mundo, el MacGuffin de Hitchcock. Ese momento de concentración máxima en el que eliges, porque lo eliges si eres bueno, y levantas ese trozo de pizza, esperando que tenga un poco de flop, que ceda ante la física de su propio peso por la cantidad de queso derretido en ella. Nadie coge distraído un trozo de pizza. Nadie está mirando para otro lado. Nadie se distrae por alguien que pasa. Nadie mira el televisor con indiferencia, como una vaca viendo pasar el tren, durante esos sagrados segundos que van desde el momento en el que coges el trozo de pizza del cartón y te lo llevas a la boca. Levantas el trozo de pizza como la Copa del Mundo, como Nicolas Cage desactivando los misiles esos de bolas verdes en la roca. No hay pasado, no hay futuro, solo existe el ahora, solo hay pizza. Es como cuando te dicen, ¿por qué no te cortas un trozo de tarta más grande? Engorda lo mismo. Gracias, doctor Obvio. No va de eso, nunca fue de eso. Lo que me divierte es precisamente el acto de cortar el trozo. Disfruto enormemente de ese momento. Así que, ¿qué clase de psicópata puede cortar una pizza solo en 4 trozos? No lo sé. Hay gente que corta la pizza con tijeras. Hay gente que está muy mala de fuera. ¿Por qué quitar la diversión a todo? No es el trozo. Es el levantamiento de trozo. No es Mickey Mantle. Son las rayas del uniforme. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y si no entiendes esto, no entiendes nada de la vida. Todo está conectado. En este podcast también. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Y como todo está bastante conectado, vamos a hablar con mi invitado de hoy de películas de Spielberg, de Nueva York, de engordar y de adelgazar, de creatividad, de ingenio, del futuro que no es y del pasado que ya fue. Mi invitado de hoy es 72 kilos. Seguro que todos habéis visto alguna vez sus viñetas, porque le siguen casi como 2 millones de personas en Instagram y creo que no hay más de 2 millones de personas en todo el mundo. Es algo sabido por todos. Así que nos vamos a poner la primera y chisporroteante copa de Seagrams tónica que te salpique un poco la nariz y vamos a disfrutar el trayecto, ¿no?, de esta primera copa después del confinamiento, después de la cuarentena, con una conversación que seguro es interesante. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Pues muy bien. Hay un misterio ahí detrás de quién hay detrás de 72 kilos. Bueno, yo soy Óscar Alonso, pero bueno, me gusta poner más la imagen de mi trabajo delante que mi cara o mis fotos, sí. Pero bueno, estoy contento de estar aquí. Además, yo no lo sabía,
porque cuando veía lo de 72 kilos me preguntaba, ¿y por qué? De dónde vendrá este nombre? Pero me gustaba, es como muy visual y reconocible. Sí. Y luego descubrí que era por una especie de objetivo que te marcaste tú, que supongo que estarás ya un poco harto de contar, pero bueno, que No. quiero que los oyentes lo sepan. Sí, no. Es como es como contar de dónde vienes, me parece fundamental. Nunca me voy a cansar. Es una apuesta que hice con unos amigos que son muy buenos, eran muy buenos amigos entonces y ahora más. Yo estaba trabajando en una agencia de publicidad y había estado viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago y en Londres, y había ganado mucho peso y pesaba 92 kilos. Y a partir de ahí llegó un momento que dije, no puede ser, no soy yo, estoy fuera de lo que soy. Y entonces dije, voy a bajar en un año 20 kilos hasta llegar a 72, que había estado hablando con los médicos y me habían dicho que era, pues más o menos por mi altura, pues un poco el peso ideal. Y entonces en la agencia lo comenté delante de mis amigos y había muchos que eran muy cabrones que me dijeron que no lo iba a conseguir. Siempre los hay. Que siempre los hay. Y además mis mejores amigos. Y no lo voy a conseguir, y entonces dije yo que sí, y pusimos un año desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre, y para relatar todo esto me abrí un blog que llamé 72kilos.com o blogspot.com, y ahí fui subiendo una viñeta al día de cómo evolucionaba, de las putadas que me hacían, de cómo me apuntaba a un gimnasio y no iba, o si iba y me cansaba muy fácil, o los problemas que iba teniendo, ¿no? O las pequeñas victorias. Y nada, y lo divertido de todo esto es que nos apostamos una comida, o sea, el que ganaba recibía una comida de los otros en el Puerta 57, que era el restaurante no sé si sigue abierto. Sí, el del Bernabéu. Del Bernabéu, sí. Y nada, yo lo conseguí, y de los 4 con los que me aposté, hubo uno que sí me pagó la apuesta, otros que siguen pendientes. Siguen pendientes. Otros se fueron a Argentina de vuelta. No, los argentinos no fallan, huyendo siempre. Los argentinos siempre jugándola. No, pero bien, no, muy bien. Y siguen siendo muy, muy buenos amigos. Y bueno, a pesar de que no me la han pagado, me parece que hicieron muchísimo por mí, por meterme caña y validar todo esto, ¿no? Que sin ese principio, sin ese punch inicial, no hubiera llegado aquí. Además era también muy, muy metido en el tema de que te metiste mucho en el tema del running, ¿no? Como de animarte en el tema de maratones, de un poco el humor sobre todo lo que hay alrededor de esas carreras y demás. Y estabas como muy en eso, y luego ya has ampliado miras, y 72 kilos ya cubre todos los temas de la vida, que me parece un movimiento muy inteligente, sinceramente, que te puedes haber quedado ahí en el tema de la salud o el running, como si lo quieras llamar, o el humor contra ti mismo, digamos, y has tenido bastante altura de miras, digamos, en saber abrirte. Sí, bueno, no era un movimiento planeado, pero era una cosa como que me pasaba a mí. Es verdad que el tema del running lo abracé con toda mi alma y dije, bueno, pues porque era lo que me estaba pasando. Yo me despertaba al día siguiente de haber corrido mucho y veía que los pezones los tenía llenos de sangre. Y entonces yo decía, ¿pero esto qué es? Esto, si me ha pasado a mí, esto... Esta no es la vida que yo soñaba. Eso es. Entonces, no, lo dibujaba y encontraba que la gente lo compartía y se hacía eco de todo eso y se sumaba a toda esta aventura. Y luego ya, pues, ya aprendía de eso y me protegía y iba y tenía mejores materiales y corría y viajaba para correr y ese tema no se agotó del todo, pero entendía que ya era volver a contar otra vez, otra vuelta al sol y entonces ya no había esa magia.
Y entonces empecé a hablar de otras cosas que también me estaban pasando viviendo en ciudades diferentes o yendo y viniendo de Madrid a Bilbao, mi novia viviendo en otra ciudad, mi familia también separándose, y mi hermano yendo a vivir a Londres, y todo eso pues yo lo contaba y lo iba mezclando con esas viñetas de correr. Y resulta que esas viñetas que no eran de correr estaban ganando más audiencia porque le pasaba a mucha más gente, ¿no? Las separaciones o esas relaciones de amor o de amistad. Sí, fue una transición natural, ¿no? Como tiene que Sí, ser eso estas es. cosas. Uh-huh. Además, bueno, has mencionado el tema de cómo te han impactado a ti, digamos, vivir en distintas ciudades. Has mencionado Nueva York, Chicago, Londres, y además también he leído que tuvo mucho impacto en ti un viaje a Japón, ¿no? Sí, yo en la escuela, perdón, en la universidad vi un cartel de esos que nadie ve en un tablón de anuncios que decía ensayo entre las relaciones entre Japón y Europa. Y yo, bueno, me metí en una página web y era un concurso a nivel europeo del Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que era, o de Cultura, de Japón, que proponía a la juventud europea ver esas relaciones, ¿no? Promover las relaciones y las conexiones. Entonces yo pensaba que era algo como imposible, no tenía nada. A mí me gustaba mucho el cine y yo encontraba que la relación más directa era pues John Ford y no sé, Mizoguchi o Los Siete Magníficos y Los Siete Samuráis. Sí. Y entonces escribí sobre eso y un par de folios, no creo que era mucho. Y resulta que al de un mes me llamaron de la embajada de Japón en España y fui a Madrid con mi padre. Yo no me lo creía. Y fui al ganador del concurso, uno de los 3 ganadores del concurso en España, y fui con otras personas de Europa durante 2 semanas a todo gas a visitar todo, desde la televisión japonesa, parques de atracciones, ir a charlas sobre pesca en Japón, bueno, una barbaridad, o sea, muy, muy interesante. Y ese viaje me cambió literalmente la vida, porque nunca pensaba que yo iba a estar en Japón representando a un país y conociendo tan bien una cultura o metiéndome en una cultura tan de lleno en tan poco tiempo. Y a la vuelta, pues era 2003, empecé a aprender japonés, empecé a leer más sobre Japón, sobre autores, o Mishima o Kawauchi, Kawabata, y nada, y tengo esa faceta de Japón ahí metida que la conservo todavía y es un tema, por ejemplo, del que no he dibujado apenas, pero bueno, me gustaría. Y ahora, quién sabe si los viajes pueden ser una otra puerta a lo que venga, ¿no? Que es una cosa que me encanta, que me apasiona. Japón sobre todo, pero bueno, conocer otras culturas o conocer otros lugares. Pues se extrae una valiosa lección de eso, que es mirad los anuncios de los Sí, corchos, sí. que hay cosas interesantes. Total, pero es que es una pasada. Yo me acuerdo además perfectamente de dónde estaba y que yo nunca había mirado. O sea, no sé, algo mágico, ¿no? Además, muchas veces pasa. Yo siempre que leo a alguien con un grupo de música exitoso, siempre fue por un anuncio de la universidad en el corcho. Una supermodelo respondió a un anuncio en un corcho. Y al final estaba todo ahí en el corcho, no tanto en las aulas. Pues, son corchos, ese es, no en Twitter. Exacto. O sea, hay que volver al corcho. Y ya tienes 2 libros publicados, no sé cuánta barbaridad de followers en Instagram y tienes una recurrencia, un ritmo de publicación muy alto con un engagement, o como lo quieras llamar, que oigo esas palabras, bárbaro. O sea, tienes un montón de reciprocidad. Yo
veo tus viñetas compartidas por todos lados. De hecho, me gusta más eso, me gusta cuando me encuentro con ellas por otros amigos o otros usuarios de Instagram o de lo que sea y me topo con ellas por sorpresa. Me encanta eso y la verdad es que, bueno, estás funcionando, que es una auténtica barbaridad todo. Sí, bueno, sí, los libros es una consecuencia de todo lo siguiente que has comentado. Sí, no es, yo Se estoy... llaman El mundo es un regalo y la vida que dibujamos, para que lo sepa la gente. El mundo es un regalo ha salido ahora, justo 2 días antes de meternos en casa. El 12 de marzo salió y ahí estamos haciendo, bueno, pues lo que podemos para sacarlo, porque bueno, ha sido todo muy, muy abrupto, todo se ha Sí, parado, yo lo tengo en formato pero Kindle, lo estoy leyendo en mi iPad anda. enorme Ujú, y la verdad es que me gusta cómo resiste. Yo soy más de, evidentemente, papel, me habría gustado tener el mm, tuyo en papel, pero mm. en formato digital lo estoy disfrutando porque como también te he leído siempre así, en Claro, vía sí. Instagram, pues los colores y todo eso me gusta verlos. De hecho, te diré que me recuerda, siempre lo pienso, me recuerda tus viñetas a un cuadro que me encanta de David Hockney, que se llama Mulholland Drive, que salen como un montón de colinas Ujú, serpenteantes y de montañitas de muchos colores distintos, y me recuerda ujú. mucho el estilo a... Siempre lo pienso y siempre lo digo, eso lo tengo que decir un día. Pues uno, pues, o sea, me encanta Hockney pero no Pues lo... te lo enseñaré y lo compartiré en las notas del podcast. Seguro que te sonará de haberlo visto, pero a lo mejor quizá no piensas que es de Hockney a primera vista, pero te va a gustar seguro. Y yo creo que es que además eso, yo lo tengo siempre asociado por los cambios de color y todo eso. De Ujú. hecho, te quería preguntar un poco por el origen de esta, ¿cómo decirlo? Este estilo tuyo o estas montañas que están siempre presentes o colinas. Yo no sé si es por el tema de, a lo mejor, de ser del norte, de Bilbao Sí, y demás, o de dónde sale esta inspiración. Tengo curiosidad. sí, un poco por ahí. No, no sé, no he ido al psicólogo y no he podido contar esto y no me ha dicho, pues mira a ver si es por esto, pero igual es eso, ¿eh? Porque hace... Cuando he mirado en el archivo y he empezado a ver cuando empecé a dibujar estas colinas, que antes no las dibujaba, pues hace 3 años o 4, fue cuando empecé a vivir en un edificio en Bilbao que era de nueva construcción y era altísimo, uno de los más altos de la ciudad, y tenía a mi alrededor todas las montañas y se veían todas, se veía cómo rodean la ciudad. Y puede que de ahí, no sé, de una Mira, forma indirecta y sesión de subconsciente, psicólogo ahorrado. ese Te es, acabo de ahorrar 90 euros. psicólogo del Hotel Jorge Juan. Efectivamente. Aquí diván y copa de Seagrams y a funcionar. Y te iba a decir, un poco cuál es tu rutina para dibujar, o sea, cómo lo haces. ¿Tienes un método? Me refiero a, ¿usas un gadget de estos, un iPad o lo que sea, o dibujas en papel y luego lo pasas? Tengo curiosidad por eso. En principio, desde el principio, a mí siempre me ha gustado cuaderno y bolígrafo, o cuantos menos elementos, mejor. Mm. Y, y estaba así desde que empecé en 2008, con una libretita, una Moleskine en mi bolsillo y un rotulador negro, e ir dibujando. Y luego, a partir de un tiempo ya más avanzado, empecé a colorearlo con Photoshop, fotografiándolo con el móvil, ese cuaderno, y luego coloreándolo con Photoshop, Mm, pero como muy sencillo, con el bote de pintura, que es como lo más sencillo del mundo, y va rellenando eh, partes que se cierran entre sí, o sea que no hay un trabajo muy grande en eso. qué Y a bueno. medida que he ido avanzando, el año pasado me regalaron un iPad y con eso ya lo hago todo en el mismo lugar y me puedo llevar el trabajo a cualquier lado y dibujar aquí en mi casa o fuera o en un parque o en un autobús, en un tren, en un avión y es muy cómodo. Qué maravilla. Y ahora te dedicas
a dibujar, digamos, que es la pregunta del millón con la gente creativa, ¿no? ¿Te dedicas a esto full time? O a mí cuando voy a una fiesta o tal me dicen, ¿tú solo escribes? Entonces, siempre me hace sentir un poco culpable y un poco a la vez orgulloso. Y tú ahora te dedicas a dibujar, ¿no? No. Yo soy creativo publicitario todavía Ah, y sigues ahí metido y, en publicidad. Vale. y remarco todavía, Sí. pero sí, o sea, me gusta mucho la publicidad y estoy trabajando aquí en una agencia en Bilbao y por las noches hago esto. O sea, es mi trabajo, mi hobby que se está comiendo todo lo demás. Jo, me lo puedo imaginar. Sí, pero bueno, me encantaría, ¿eh? O sea, me encantaría mañana mismo empezar a dedicarme solo a esto, que por ganas no es y es por falta de tiempo, porque no me da. O sea, no llego a Sí, todo lo que me gustaría hacer, a claro. todas las colaboraciones, a todas las peticiones, porque, bueno, ahora mismo me está ayudando mi hermano a gestionar un poco todo esto, porque ya sobrepasa lo que puedo Le alcanzar. tienes a tu hermano como como en el estudio este de Velázquez, dibujando sin parar Eso es. colinas. Eso es. Y 20 ideas para mañana. Efectivamente. Pero bueno, la publicidad está también muy relacionado. De hecho, yo creo que en el estilo que tienes de, digamos, encontrar el texto, la frase adecuada, la palabra adecuada, el golpe adecuado, tiene ahí un poco de escuela publicitaria, de Sí. casi, no te voy a decir eslogan, porque no quiero Mm. que suene así, pero sí que el golpear en 3 palabras, el saber llegar al corazón de la gente, eso se nota un poco la escuela publicitaria. Sí, no, totalmente. No me oculto y me parece que es eso, que si no hubiera engullido miles de anuncios, revistas especializadas, libros, festivales de publicidad, no sería capaz de, de afrontar una viñeta como lo hago ahora, con esa facilidad ganada con los años de resumir algo complejo en algo más sencillo y masticado para lo suficientemente no masticado para que lo termines tú de hacer. O sea, ese lenguaje publicitario directo y eso, inspirador o evocador viene de ahí, sin duda. A mí me gustan mucho esas, de las que tú, digamos, lo dejas un poco abierto para que el lector eh, tire de la madeja, ¿no? Por ejemplo, hay uno en tu último libro que me gustó mucho, que es muy bonita, es como una noche de estrellas y sale un coche entre las colinas, así como bamboleante, y dice, hay que vivir aventuras de todos los tamaños. Y realmente no sabes a qué te refieres exactamente, pero tiene un poco ese toque de te gusta conducir, que te hace pensar y te hace moverte, te hace viajar a otros lados y te hace pensar en ti mismo y en lo que estás haciendo con tu vida. Y tienes de esas varias. A mí también me gustan mucho las que son un poco desde el punto de vista creativo, que hay otro dibujante que me encanta, que es Christoph Niemann, que también habla mucho de eso, ¿no? El de, dices en una, cuando comencé era igual de inseguro que ahora, pero tuve la seguridad de comenzar. Y sale como un chico con el flexo en la mesa dibujando, ¿no? Y esas a mí como mente, digamos, estas mentes creativas que son un poco atormentadas y que tenemos dudas o inseguridades o mucha gente me escribe también, pues supongo, cómo me puedo dar a conocer? ¿Cómo puedo empezar a escribir? A ti te llegarán también miles de estas Sí. historias, pero eso es lo que dices tú, el de empieza, serás inseguro, igual de inseguro dentro de un tiempo, pero hay que ponerse, hay que empezar. Claro, sí, no, eso yo recibo muchas preguntas y sí, de ese estilo y creo que esa viñeta justo que acabas de decir viene en respuesta a esas preguntas, ¿no? De igual que yo empecé y no sabía dónde iba a acabar, pero seguí y lo hice mal y lo hice rematadamente mal, pero luego seguí porque me gustaba, porque era mi pasión.
igual que supongo que haces tú, que has escrito y tendrás algunos que no los quieres ni volver a leer y otras que dices, bueno, pues aquí he mejorado un poquito, la próxima vez no voy a utilizar esto porque no funciona, o esto sí porque ha funcionado bien o porque estoy contento con ello. Pero bueno, sí, y las viñetas es eso. Y bueno, has citado a Christoph Niemann, que es como uno de los apóstoles. Y nada, es buenísimo. Y es esa gente que sí que sabe resumir muchas cosas. Él lo hace en vez de con la palabra, con juegos visuales. Javier Jaén, por ejemplo, es un ilustrador catalán que es buenísimo, que hace cosas, que cuenta situaciones o cuenta historias o cuenta problemas con dos elementos que en principio no son familiares o no están cercanos, pero los mezcla y de repente ¡poc!, crea una realidad que realmente la estás creando tú en tu mente y te está contando, o tú te estás contando a ti mismo la historia que él ha querido que trascienda, ¿no? Y bueno, de esa gente intento aprender porque es lo que me gusta a mí, ese lenguaje sencillo, pero que detrás tiene una carga, una historia que todos tenemos en algún momento, hemos pasado, y eso es lo que me gusta y lo que quiero seguir haciendo. ¿Y quiénes dirías que son algunos de tus dibujantes favoritos? Pues el top 3 te diría Liniers, que es El argentino. Sí. un dibujante argentino, sí. Yo estuve en un concierto con Kevin sí, Johansen, que sí. Kevin Johansen canta y Liniers va dibujando a la vez, y me encanta. Sí, no, yo también estuve hace como 4 o 5 años en un concierto en ese mismo set y era brutal. O sea, era muy, muy divertido. Y Liniers es buenísimo porque tiene como una facilidad para dibujar lo que quiera y cuenta historias disparatadas y luego historias muy íntimas o historias muy infantiles, pero que están contando cosas muy serias o muy trascendentales. Bueno, me parece insuperable. Y bueno, luego está Christoph Niemann, que ya te hemos hablado, y Alberto Montt, que es un chileno que ahora es muy amigo de Liniers y tiene un humor ácido espectacular. Tiene un blog, también tiene una historia un poco similar, o yo tengo una historia similar a la de él, que es, él empezó con un blog que se llamaba Dosis Diarias y bueno, la rompió y ahora es un dibujante buenísimo que publica un montón de libros y sigue haciendo ese humor que te saca siempre una reflexión y es también de mis favoritos. No le conozco, así que le voy a seguir la pista y lo voy a compartir en las notas del podcast para que la gente lo vea también. Y luego está Juanjo Sáez, que es un dibujante de la cultura pop española, que es buenísimo, que tiene un estilo muy reconocido, que ha hecho un montón. Empezó con el mundo de los fanzines en Barcelona al principio de los 2000 y tiene un humor también muy fino, muy de la calle y me gusta mucho. Yo tengo el disco aquel que sacaron Los Planetas, que sacaba un libreto dibujado las canciones por Juanjo Sáez, que me encanta ese disco, tengo mucho cariño. Y luego de dibujantes, a mí también me encanta Adrián Tomine, que también va a sacar un libro ahora como contando su vida. Me encanta ese tío, me encanta. Es buenísimo. Sí, hay millones. Y ahora con Instagram hay auténticas genios. Descubres todos los días a gente súper interesante. Con la lupita de Instagram. Es una herramienta además, claro, que tú eres la viva, y yo también, que eres la viva prueba de que es que es una herramienta tremendamente útil. Hay mucha obsesión con denostar
las redes sociales, que son horribles, que son el apocalipsis, pero yo tengo una visión de ellas, eso, como lo he dicho muchas veces, como un cuchillo, ¿no? Si lo sabes utilizar, Claro. es muy útil. Si no, Claro, pues, eso es. supongo que puede ser peligroso si haces el cafre con el cuchillo, pero si de verdad no dejas que te supere el poder del cuchillo, es tremendamente útil y te puedes dar a conocer somos hijos de estas redes sociales, nosotros profesionalmente. A mí Sí, no hay sí. cosa que más me enorgullezca que cuando consigo que me lea alguien que vive en un país remoto y saber que llega a él con gran facilidad todo lo que puedo publicar. Claro, sí, no, yo soy, bueno, más que agradecido y cuando sale una red social nueva estoy un poco vigilante y alerta de decir, bueno, creo que hay que subirse a este barco también porque nunca sabes si no empezar a hacer el gamba y hacer cosas que no quieras simplemente por querer causar buena impresión en esa nueva red social. Pero sí. ¿Me estás justificando una cuenta nueva en TikTok durante la cuarentena? No, o sea, sí, pero no. Sí que me he abierto una cuenta de TikTok, pero no he empezado a bailar como el rico este, ¿cómo se llama? El mega forrao que... Gianluca Bacci ese, el de Instagram. Sí, sabemos perfectamente quién es. Sí. Ese, Gianluca Bacci, que pues bueno, pues él tiene todo el tiempo y las ganas y hace el tonto delante de un móvil. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí, más que agradecido con todo esto, y lo que decías tú, es un cuchillo para cortar todo lo que quieras. También puedes matar a gente, sí, obviamente, pero bueno, pero cada cual utiliza las herramientas como cree. Y yo me he intentado rodear de aprender primero de lo que se estaba haciendo en las redes sociales, qué es lo que se podía, qué es lo que no se podía hacer, cómo podía yo utilizarlo y de una forma orgánica ir creciendo poco a poco sin la intención de crecer porque sí, porque llegó un momento que para mí lo de crecer y los números y eso ya me daba un poco igual. O sea, para mí el reto era enfrentarme a mi iPad, a mi cuaderno en blanco y sacar una buena idea para esta noche. Claro. Y ya está. Y supongo que como tú, ¿no? Contar una buena historia y tener y no parar hasta tener el verbo correcto, hasta tener el giro perfecto, el final perfecto del artículo y ya está. Y si luego eso gusta mucho, pues mejor. Pero creo que la primera barrera, la primera red social que hay que batallar es uno mismo. Me gusta eso de la red social que hay que batallar es uno mismo, pues gran verdad además. Y a veces preferimos enredarnos en otros lados para no afrontar ese gran primer obstáculo. Eso es. Antes de seguir con mi querido 72 kilos, solo recordaros que tenéis las notas, links y recomendaciones que ha ido haciendo 72 kilos y que va a hacer de dibujantes de cómics, de libros, de películas. Todo está en las notas del podcast que podéis ver tanto en el link de Vanity Fair como en el mismo podcast, en cualquier plataforma. En las notas están ahí una tras otra todas las anotaciones y recomendaciones para que podáis curiosear y zambulliros un poco más en el universo de 72 kilos. Así que nos ponemos una nueva copa, recargamos pilas y nos metemos ahora a seguir charlando con 72 kilos. Hasta ahora. Pues si te parece, te quería someter al cuestionario Proust, que ya es una institución en el podcast y que sirve también para hablar de muchos temas e irnos por otros derroteros, que es algo que siempre me encanta hacer con una buena copa. Entonces, si te parece, vamos a empezar con la primera que me encanta, que es la de ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta?
Pues para mí es saber aprovechar el tiempo que tenemos o que nos queda. Saber qué cosas no vas a hacer, pero sobre todo qué cosas vas a hacer, qué quieres hacer con ello. Entonces, si sabes utilizar bien eso, creo que encuentras un momento de felicidad o un estado de felicidad. Es un tema muy recurrente en tus viñetas, te diré. El tema del presente, el Sí. futuro, el pasado, la angustia de la hora, el día oscuro, el día un poco con la nube negra que luego ves en el horizonte. Lo veo muy presente y sí que me parece una Sí, respuesta coherente a lo que veo que dibujas, desde luego. sí. ¿Cuál es tu mayor miedo? Morirme antes que nadie. Morirme hoy, morirme dejando toda la gente que quiero sin mí. Que Pero palmen los yo sin demás, ellos. que palmen los demás primero y luego vamos viendo tú. Sí, No, sí, exacto. sí. Ahora cuando ha fallecido Gistao, creo Sí. que salió una entrevista que hablaba un poco de eso y él decía eso y se lo he tomado de ahí. Eh, que él tenía miedo de eso, de morir joven como su padre y me hizo pensar en eso y yo decía, es que es verdad, es que si te vas ya, yo ahora tengo 2 hijos, una mujer y esto va a ser todo tan cuesta arriba porque me muera y eso es un miedo atroz. Más allá de que mis padres eh, eh, ya, bueno, tendrían la vida como muy mal por haber visto un hijo fallecer, pero sobre todo mis hijos o mi mujer tan jóvenes y eso me aterra, pero tremendo. ¿Cuál es el rasgo que más te desagrada de ti mismo? Pues la mecha corta que a veces tengo para algunos temas y que salto con facilidad, a pesar de que soy como una balsa de aceite para otras cosas. Me Eh, siento terriblemente identificado con esto que estás diciendo. Terriblemente identificado. Sobre todo cuando en el sí, momento en el que has dicho que para otros temas eres sí. muy tranquilo y como una bolsa de aceite, yo me siento plenamente identificado, te diré. Sí, no. Sí, cuando estaba en el cole o en la uni y yo jugaba básquet muchísimo y, y me pasaba eso, que yo era muy competitivo, muy competitivo y me enfadaba mucho. Hay una anécdota que me la recuerdan mis padres bastante con mucha frecuencia, que era que yo con 10 12 años, yo tengo gafas y para jugar, en vez de quitarme las gafas, me compraron unas gafas como Horace Grant, ¿te acuerdas? Sí, Unas sí, sí, gafas sí. de plástico con una cinta atrás que eran como un poco atómicas y en un partido que no sé qué pasó, algo, no sé si nos ganaron en el último segundo, algo así, cogí las gafas y las tiré y las rompí. Eran unas gafas que en principio no se rompían, pero las tiré con tanta violencia que las rompí. Y me quedé sin jugar, pues quedaban 4 partidos de liga y no jugué porque no tenía gafas para jugar. Y, y bueno, y esa mecha corta de decir, pero ¿por qué te rompes las gafas? Pero luego en la vida, digamos, normal, yo soy una persona bastante tranquila, no grito, pero de repente hay días o hay momentos que salto y eso me gustaría quitarlo, Controlarlo, ¿no? sí. ¿Y Sí. con qué más tienes mecha corta, por ejemplo? Aparte, ya, ahora que ya no juegas Pues a baloncesto. eh, con temas del trabajo, por ejemplo, que me enfado, no con nadie, pero me enfado conmigo mismo de decir, esto no puede ser, esto no es así, o eh, me, me- 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 me crispa, me voy eh, y se me pasa rápido.
Soy de mecha corta, pero luego la explosión es controlada. Pero sí, por ejemplo, sí, el trabajo o discusiones igual con mi hermano, que estamos así como de repente enseguida nos encendemos y bueno, vale, hay que calmarse, perdón. WhatsApp, un audio de WhatsApp, perdona Pablo que me he pasado. Y sí, pero bueno, en principio en contadas ocasiones tengo mecha corta. Perdona, Pablo, los 50 dibujos me los puedes mandar mañana por la mañana. No hace falta tenerlos esta madrugada. Eso es. Sí. ¿Qué es lo que más deploras en los demás? La doble moral, el decir una cosa y luego hacer otra, el hacer hoy una cosa y hacer otra. Eso me mata. O sea, me gusta verlo, me gusta observarlo desde mi rinconcito, porque eso es material de lujo para mis viñetas. O sea, me encanta. Sí. O sea, me quema, pero... Somos ladrones de eso, ¿verdad? Yo también soy ladrona de miserias a veces. Cuando veo a alguien comportándose como un auténtico cernícalo en determinadas situaciones, a veces digo, esto me lo guardo para luego, para un artículo, para una columna. Alguien que monta un pollo en un restaurante o que sea, o que se comporta como un cretino en una cena con más gente, digo, bueno, esto para el bolsillo. Y ya luego me lo desenvuelvo en casa, en el despacho, y me pongo a escribir y digo, bueno, aquí tengo para tirar del hilo. Sí. Sí, totalmente. A mí hay comentarios que me hacen Me acuerdo una vez una persona que me dijo... Yo empezaba a dibujar con acuarelas y era malísimo. O soy malísimo. No soy, técnicamente no soy muy bueno dibujando. O sea, ya eso lo sabe cualquiera que vea los dibujos. Pero este tío tuvo la sinceridad o la falta de escrúpulos y me dijo, eres malísimo. O es que y luego como que se intentó, como que reculó un poco y dijo, bueno, pero es que la acuarela es muy difícil, pero es que esto es malísimo, me dijo. O sea, luego volvió a pasito para atrás, pero luego, ¡pum! Y entonces yo dije, pero este tío... Tú dijiste, algo me quieres decir entre líneas, pero no acabo de discernir qué es entre tus vericuetos y circunloquios, algo me quieres decir. Sí, y nada, me fui a casa y dije, bueno, sí, efectivamente tienes razón, pero bueno, Y me salió una viñeta que me gusta mucho, que la dibujé hace tiempo y esa no está publicada en los libros, pero era una persona tocando un piano y otra al lado que le decía eso, tienes que dejarlo, no eres bueno. Y el otro, el pianista, le decía, si lo dejo, nunca seré bueno. Es eso, ¿no? Sí. No iba a poner un chico dibujando acuarelas porque iba a ser muy obvio. Muy personal. Un ataque frontal y Claro. decidiste usar simbolismos y metáforas. Eso es. Y si esa persona lo vio y no se sintió esto, pues ahora ya sabe que igual está escuchando este podcast y se sienta aludido y si era por ti. A mí, ¿sabes lo que me dijeron una vez? Me preguntaron, ¿sabes cuánta gente hace falta? No, perdona, ¿sabes cuántos músicos hacen falta para cambiar una bombilla? Y me dijo, uno para cambiarla y 20 para... No, perdona, hace falta 20. Uno para cambiarla y 19 para decirte que eso lo podrían hacer ellos, ¿no? Y creo que la vida es mucho así. Muchas veces siempre vas a tener un coro de gente diciéndote que eres malo, que no vales para esto, que antes era mejor hacer otra cosa, que mucha gente te va a decir eso, que lo podría hacer un niño de 5 años, que cualquier cosa, que no puedes vivir de esto. Y luego va a haber uno que lo haga.
Entonces, mi consejo siempre es cambia tú la puta bombilla, ¿no? Es lo que siempre intento decir a la gente, Claro, porque si no te coges tú la escalerita e intentas desenroscarlo y estás sentado esperando que lo haga otro, eso es lo fácil. Lo difícil es el desenroscarla, que luego no es tan difícil en realidad, pero... Claro, eso es. Eso es, sí, el ir a hacerlo, ¿no? El Just Do It de Nike, bueno, que es muy inspirador y es eso, es hazlo aunque seas malísimo, pero bueno, hazlo y empieza a hacerlo y ya verás. De hecho, tienes tú otra viñeta que dices, si tanto te gusta, ¿por qué no lo haces todos los días? Y creo que es bastante inspiradora y sincera. Creo que es importante que se unan esos dos conceptos. Porque muchas veces a todo el mundo le gusta hacer algo, dice que le gusta hacer algo, pero luego no le gusta realmente tanto como dice, o si no lo haría todos los días. Es decir, si necesitas que alguien te esté dando validez continuamente, a lo mejor es que no te gusta tanto. Porque Claro, de verdad, sí. si te obsesiona algo y tienes esa pulsión, lo vas a hacer y te va a salir casi por los poros, digamos. O sea, vas a sacar tiempo donde no lo hay, vas a estar buscándote la vida para que alguien lea lo que has escrito, para que alguien vea lo que has dibujado, para que alguien oiga lo que has tocado. Y eso va a suceder. Entonces, si estás mientras tanto no haciéndolo, es cuando nadie va a leerlo, nadie va a valorarlo y nadie va... Sí, no, total. O sea, yo soy... parte de mis viñetas o una parte importante de mis viñetas habla de eso, de hacer lo que te gusta y de... Porque, o sea, mi caso yo creo que es un poco, sí, revelador. O sea, yo me podría dedicar solo a hacer anuncios y ya está. Y no soy especialmente bueno o brillante. O sea, hay gente muchísimo mejor que yo. Pero a mí lo que me gusta es contar ideas y contar lo que veo y contar lo que siento. Y lo hago en mi tiempo libre y he llegado hasta aquí, que no sé si es mucho o poco, pero he llegado y me he enfrentado a mí mismo todos los días y ya está. Y me han dicho 1000 millones de cosas, buenas y malas, y no les he prestado atención porque creo que lo que hablábamos antes, uno mismo es el fin de todo. Y a partir de ahí, todo lo que venga, bueno o malo, es un regalo. Totalmente. ¿Quién es la persona viva a la que más admiras? O una que admires mucho. Bueno, pues quizá un poco en relación a todo esto que hemos hablado, yo aunque no soy mucho de admirar a grandes figuras, ¿no? Pero en principio toda la gente que hace cosas y que no se cansa de hacer cosas a pesar de su edad, ¿no? Por ejemplo, no sé, Clint Eastwood o Woody Allen, que son unos genios, pero es que son mayorcísimos. O sea, es gente que tú les ves, o sea, que yo no les veo, no les he visto nunca en persona, pero me imagino una persona de 84 años y no me imagino a Woody Allen. Entonces digo, pero si este tío está haciendo una película al año, y Clint Eastwood también, y está rodando y está actuando, y esa gente, me parece que esa gente llena de vida es a la que yo admiraría. Y son esos dos ejemplos, pero bueno, luego habrá gente que no haga pelis, pero que haga, no sé, que sean ebanistas o que dibujen un cuadrito para sus nietos todos los días y tengan 85 años o 90 años o 95 años o den un paseo o que se beban una copa de vino al día, o sea, que tengan esa vitalidad de seguir haciendo cosas y que no apaguen el motor, ¿no? Porque tengan años, ¿no? Porque tenemos como esa cosa de que llega una cifra que no está bien clara cuál es, en la que por ser mayor tienes que dejar de hacer cosas, o dejar de vivir, o dejar de experimentar cosas nuevas. Y creo que eso es lo admirable de todo esto. Uh-huh. Me gusta mucho esta reflexión. Además, esa defensa un poco de la vitalidad cuando alcanzado una edad, no la había escuchado en el cuestionario Proust y me ha gustado encontrarme con ella.
Ujú. ¿Cuál es tu estado de ánimo actual? Mm, Pues un poco de felicidad y un poquitito de ansiedad y, y otro poquitito de nostalgia quizá, pero sobre todo feliz. ¿Pre-cuarentena o post-cuarentena esta sensación? Esta mezcla antes de la cuarentena estaba ya así. Viene de serie. Sí, sí, sí. A ver, la ansiedad quizá en la cuarentena, pero la felicidad, o sea, estoy, o sea, como nunca. Desde mi hijo pequeño acaba de cumplir 1 año y ahora que estamos los 4 en casa y es increíble. O sea, creo que nunca he estado mejor por el trabajo, por estar con mi familia, que de repente yo tengo una familia y mis padres están bien. Eh, Eso estoy como no hay mejor forma. Y luego hay, bueno, pues ciertas cosas que me gustaría cambiar, pero bueno, son inevitables. Y bueno, el trabajo está yendo muy bien y los dibujos está yendo muy bien y no puedo quejarme. ¿Cuál consideras que es una virtud sobrevalorada? Mm, Esta es complicada, ¿eh? Sí. Mm, el compañerismo. Boom. Pumba. Sobre Sí. todo, además, ahora en época de cuarentena, que es algo que me estoy preguntando mucho. Es decir, ahora que mucha gente está trabajando desde casa y las Ujú. oficinas están abandonadas, digamos, o la vida de oficina, me pregunto mucho si el tema el trabajo en equipo, hay gente que le estará pareciendo un poco sobrevalorado o al contrario, o lo echa más de menos que nunca. Y no sé cómo Sí. va a cambiar esto la vida laboral. Y ahora que tú dices el compañerismo, quiero saber un poco, meter aquí la cuchara en esta reflexión tuya. Me ha sorprendido para bien. Sí, sí. Sí, un poco que ahora que no nos estamos viendo las caras, el apoyarse y el arrimar el hombro se da por hecho o es el ingrediente secreto para que todo esto funcione, porque si no, no funciona y el saber cómo estás y el... Entonces ahí se está viendo, o yo estoy viendo que ciertos comportamientos que antes había cuando todos nos estábamos viendo eran de cara a la galería y no era porque la cosa funcionara. Y entonces ahora cuando la cosa tiene que funcionar, cuando no nos vemos, Hmm. eh, pues, pues ya veo de qué va el asunto, ¿no? Y no lo digo por mis compañeros de trabajo, ni mucho menos, pero veo comportamientos en un montón de situaciones, de, de eso, de falta de tacto, de empatía, de los emails escritos, la gente que no sabe escribir emails, que recurre a los emoticonos. Lo llevo muy mal esto, lo llevo muy mal. El tema de que, de hecho, tengo la teoría de que las empresas deberían implantar cursos de ortografía y gramática casi obligatorios, que no son tan cool como el team building y el coworking y las interpersonal skills, pero creo que de verdad, en cuanto a saber redactar bien un mail, y lo digo también, yo sería, por supuesto, un gran beneficiado. Recordar reglas, aprender errores comunes, además de hacerlo, a la gente le gusta. Luego lee todo lo de la Fundeu, habla sobre lo que dice la RAE. Son temas interesantes y bien enfocados se pueden hacer muy bien. Y yo sí que llevo muy mal eso, la gente que manda mails de forma fea, mal, monosílabos, con faltas. Es que se ve enseguida esa falta de dedicación
y de atención que hay que dar a las cosas a veces. Sí, sí. Y bueno, eso es un poco la punta del iceberg, ¿no? Los mails o los tonos que la gente, cuando antes te lo gritaba, decías, vale, ya eres transparente y tus gritos me están diciendo que eres un desubicado. Pero es que ahora cuando escribes un mail para gritarme o para decirme las cosas mal, no lo sabes escribir. O sea, estás haciendo doble pecado. Y no sé, no me gusta, me incomoda, me saca un poco de la falta de consideración y de empatía. Yo también lo llevo muy mal. Sí, totalmente. ¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre y en una mujer? Bueno, en los dos por igual, sinceridad y constancia. Eso, decir las cosas claramente, que nos queda poco tiempo aquí. O sea, si no estás bien, dilo. Si estás muy bien, dilo. Si estás regular, dilo. Y por otro lado, la constancia de hacer lo que te guste, hacerlo todos los días, no perder el tiempo en tonterías, leer lo que te gusta, ver las pelis que te gustan, si te gusta la jardinería, hacer la jardinería. No, da igual, buscar el tiempo que se acaba, ¿no? Y esa constancia, no sé, me gusta eso, cuando escuchas a gente que le preguntas a qué te dedicas o cuál es tu pasión y te contestan que no lo saben, pues no sé, pero que te vas a morir, no sé. Sí. ¿A qué esperas? O sea, que va a venir alguien y te lo va... No sé, eso me choca, y me gusta la gente que al revés, ¿no? Que sabe, lo tiene bien claro y no para de hacer esa cosa que le gusta y luego cambia y va descubriendo cosas. Eso me gusta mucho. ¿Cuándo y dónde fuiste más feliz? Yo creo que ahora. No hay otro momento más, porque antes estaba... Entonces, tu pizca de la nostalgia, entonces, la pongo en entredicho. No, te iba a decir que sí, que cuando era pequeño y jugaba a fútbol y a básquet, era muy feliz estando en el cole. Por esta época del año, por abril, mayo, junio, cuando ya era primavera y hacía buen tiempo y podías estar hasta las 9 en la calle. Todo eso me encanta, pero es que ahora es todo eso multiplicado por 10, porque puedo hacer eso con mis hijos y puedo enseñarles la música que yo quiero y estamos cantando las canciones y estamos yendo a lugares o estamos dando paseos, y eso me parece mucho más enriquecedor y me siento más feliz que hace 25 años, cuando lo hacía yo por mí mismo, sin tener a cargo a nadie. Qué bueno. ¿Qué talento te gustaría tener? El talento que más me gustaría tener es la fuerza mental. Esa capacidad que tiene toda la gente, de los grandes deportistas, de eso, de tenerlo bien claro y seguir y seguir y seguir y seguir. O sea, yo, ahora viendo el documental de Jordan, de eso, de que él sí o sí quería jugar. Sí, eso es. Jordan o Kobe Bryant o Nadal, que dices, pero estos tíos son, más que deportistas, son grandes mentes, que son rocas y que han pasado por 1000 batallas y muy, muy difíciles, pero bueno, siguen ahí. Y siguen año tras año y ganando y estando y enfrentándose a lo que venga. Y esa determinación creo que es admirable y me encantaría tenerla. Sí, porque estos casos que mencionas son tan paradigmáticos, porque yo creo que mezclan eso que muy poca gente tiene, ¿no? Por eso son súper estrellas, y además, más que estrellas y triunfadores en lo suyo, son como
por así decirlo, casi emblemas o revolucionarios de su propio deporte, ¿no? Porque aunan el talento con el espíritu competitivo, digamos, o la fortaleza mental que tú dices. Es decir, hay muchos deportistas o muchos artistas que son muy talentosos, pero les falta disciplina, y a otros les falta, tienen mucho trabajo y mucha disciplina y mucha fortaleza mental, pero les falta a lo mejor esa dosis extra de talento o esa magia. En cambio, estos que mencionas son esas dos cosas, por eso son tan especiales. Sí, no, esos son, pues eso, picos, ¿no? Referentes históricos. Y bueno, bueno, a mí me gusta mucho esa cultura popular y sobre todo cultura deportiva, de la que tomo muchos referentes y me parece clave, ¿no? Para tener un porcentaje pequeño, al menos pequeño, de eso que tienen ellos. ¿Cuál consideras que es tu gran logro? Pues sin duda tener esta familia que tengo ahora. Y bueno, es un trabajo, un working project, ¿no? Un trabajo que todavía estamos en ello. Pero sí, sin duda, más allá de lo que haya conseguido con los dibujos o que creo que todavía estoy empezando, con la familia, pues me parece que es algo... Sí, además se retroalimenta, ¿no? Es decir, si tú estás cómodo en tu día a día con tu familia, pues trabajas de una forma mejor o te sientes más a gusto para sentarte. Es decir, yo trato de escapar de la imagen esta del malditismo de cuanto peor lo pasas en la vida y cuanto más miserable e infeliz eres, más creativo eres. No, yo quizá tengo de todo, ¿no? Como te decía antes, que también cuando tengo un mal momento o alguien me da una mala contestación o digo, bueno, perfecto, me lo guardo y luego lo desenvuelvo como un pastel en mi mesa y digo, veamos qué podemos hacer con esto. Pero es verdad que yo creo que cuando más tranquilo estoy es cuando no hay ningún problema a mi alrededor y digo, vale, o sea, es esto lo que busco y ahora tengo esa facilidad y esa libertad para dibujar o escribir o crear sobre lo que yo quiera. Y esa tranquilidad que me da la familia no lo he encontrado en otro sitio. Y, por ejemplo, al margen de donde estás ahora, en Bilbao, ¿dónde te gustaría vivir una temporada? Pues si pudiera, que yo creo que voy a poder, no sé, en algún punto en mi vida, Tokio o Japón, pero Tokio en particular, y no me importaría vivir en Sudamérica, Buenos Aires, y conocer, recorrer todo Sudamérica viviendo allí, ¿no? O sea, siendo parte de la comunidad, siendo parte de lo que pasa, de la cultura, de los festivales, de los museos, ser un local, sabiendo que voy a estar durante poco tiempo, pero eso que pasa cuando estás en una ciudad viviendo, sabiendo que tienes una fecha de caducidad, pero quieres exprimir esa ciudad al máximo. Y eso me ha pasado me pasa con Tokio, con Buenos Aires, con Nueva York también, que bueno, son infinitas, que son ciudades que se van retroalimentando y que vuelves 5 años más tarde y es otra ciudad que tiene otra magia, ¿no? Y bueno, sobre todo Tokio. ¿Cuál fue el primer libro, o por ejemplo, en tu caso a lo mejor también te permito cómic, que te compraste y que notaste que algo cambiaba en ti y que decías, a lo mejor me puedo dedicar a esto o me gustaría o que te hizo soñar con dedicarte a eso o que te cambió? Bueno, hay libro Drácula de Bram Stoker, que me lo
justo había salido la peli y no me atrevía al cine ir al cine al verla y dije, bueno, me voy a leer el libro que en cualquier momento puedo cerrarlo. Y me lo leí y me encantó. Pasé un miedo horrible, tendría, no sé, 12 o 13 años y dije, o sea, yo quiero hacer algo de esto, quiero contar historias, quiero dedicarme a, no sé si es el cine, no sé si es el eh, escribir, dibujar, pero sé que quiero crear, quiero generar en la gente esto que Bram Stoker ha creado en mí, que es de noche y que quiero leer el libro solo de día, porque de noche me asusta mucho. Y, y luego cómic, no tengo el recuerdo exacto de qué cómic, pero cuando la primera vez que vi, que me compré el Macanudo, que es uno de los libros de Liniers, que es la tira cómica que escribe en el diario La Nación, en Argentina, ahí también dije, es esto. Eso ha sido más posterior. Yo digamos que hace como 6 años o 7 años que yo ya dibujaba, pero no dibujaba sobre correr. Y entonces ahí cuando lo descubrí dije, ¡buah! Es esto. O sea, es la viñeta diaria y los personajes y cada día te estoy contando una verdad, un pensamiento, me estás poniendo en sitios diferentes y ahí es cuando me enganché a dibujar diariamente cosas que me pasaban. Has dicho que te gusta mucho el cine y creo que además también tu padre se dedicaba a cosas de cine. Uh-huh. Y te quería preguntar que es una cosa que hago siempre, que es preguntar por la primera película que viste 2 veces en el cine. Esa película que fuiste al cine y dijiste, quiero volver porque he visto algo especial, porque quiero volver a apreciarla, porque me lo pasé tan bien. Esa película. Pues te diría que tenía yo 16 y fueron 2 pelis además. Y yo creo que no me acuerdo exactamente si son del mismo año, pero era La vida es bella ¿Mm? y Salvar al soldado Ryan, que la vi 3 Ojo. veces. Acabaste un poco cansado de los nazis, ¿no? Sí, los nazis eran... Pero sí me recuerdo que eso, que además fue un sábado y al viernes siguiente, algo así, que dije, pero ¿qué es esto? Quiero ver, y me compré la banda sonora, me acuerdo además también ese mismo día, o sea que los ahorros que tenía en ese momento los dediqué justo a esas 2 pelis y me volví loco. Y creo que eso, y la vi solo, la primera vez con unos amigos, la segunda vez solo y la tercera vez, no sé con quién, también con otros amigos, pero era como, ¿la habéis visto? Sí, yo también, pero vamos a verla. Y no, me encantó. Y me parece una cosa que la sigo viendo, la he visto 4 o 5 veces más y me encanta. Y hablo del Soldado Ryan. Y La vida es bella, me encantó, me emociono, o sea, se me están poniendo los pelos del brazo por todo lo que significaba y la facilidad con la que contaba la historia y con una, no sé, sencillez, con una ignorancia, con un punto divertido, con esa música que es maravillosa. Me, me- me encantaría, no sé, nunca más se hizo una cosa así. A mí me gusta mucho La vida es bella, la idea de tratar un tema tan duro como el tema de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, de la persecución a los judíos, eh, desde el punto de vista de un poco también el humor o la inocencia. Y me pareció, su clave era eso, ¿no? Un punto de vista
diferente y tenía momentazos esa película. Yo me acuerdo de verla en el colegio, me la pusieron y haciendo esfuerzos ímprobos por no llorar delante de las chicas con 16 años, pues claro, estás ahí un poco en esa época y haciendo esfuerzos ímprobos de verdad por mantenerme estoico, pero sí que sobre todo me gusta eso, el humor. El humor me encanta cuando prohíben entrar ¿cómo es? A los visigodos y a las arañas, ¿no? Eso es. Esa vuelta de tuerca me parece muy ingeniosa. Cuando le está contando al resto de ¿quién sabe alemán? Y sale él y va traduciéndolo mal. Pues esa escena es buenísimo. ¿Y qué ha dicho? Que me voy, que tengo que dormir. Sí. No, es increíble. Y luego el soldado Ryan, esa escena inicial de cómo están, de cómo le llevan la carta a la madre, que tienen que y que hay uno de los hermanos que sigue ahí. Esa escena que es cine clásico de toda la vida, ¿no? Esa escena que está contando ya toda la peli, que dices, ¿por qué un escuadrón se va a recuperar a un pobre chaval en mitad de la guerra? Y es porque porque todos sus hermanos han fallecido, han muerto también en acto de guerra y no sé, me gusta. Y esas pequeñas cosas, ¿no? De que tienen las pelis que igual no es la trama principal o no es el actor principal. Eso me gusta mucho. ¿Quiénes son tus escritores favoritos? Bueno, pues tengo muchos y hay de estos que te digo, no he leído todo, pero bueno, me encanta cómo han escrito o cómo están escribiendo. Uno es Medardo Fraile, qué buena elección. Que me gusta mucho cómo cuenta sus cuentos. Esos son cuentos. Sí, los cuentos me encantan. Luego está Woody Allen, que para mí es escritor con una cámara, que bueno, cuentos sin plumas, esos cuentitos, esos guioncitos, es una obra maestra. Y ahora justo va a sacar, creo que este jueves o este viernes sale su biografía, su autobiografía. Y sí, yo la pedí justo al principio de la cuarentena y mi pobre libro debe estar ahí en el limbo de en plena. El pobre fue víctima de las primeras de la histeria, digamos, de Amazon y todo esto, y el pobre está dando vueltas por ahí. No sé si me llegará y lo voy a pedir a mis libreros más cercanos a ver si sale ahora en español ya. Sí. Pues me lo voy a comprar en español. Creo que sale, pues no sé si el jueves. Bueno, cuando salga, pero sí, yo me lo leeré. Y luego está Gistao, que ya he hablado antes de él, que me parecía una facilidad para meterte en la historia muy buena. Y en el cuento el cuento principal del libro, el último que publicó, Gente que se fue. Gente que se fue, me pareció buenísimo. Y cómo termina el olor del croissant por la rendija de la puerta. No, es increíble. Me gustaba mucho, no solo la narrativa, cómo contaba las historias, sino sus artículos que eran muy buenos. Además, se cierra el círculo, digamos, porque a mí Gistao fue el que me enseñó a Medardo Fraile, que era muy lector suyo y no es tan conocido Medardo Fraile, y él fue el que me lo recomendó. Entonces, pues veo la conexión entre los que te gustan. Me gusta. Y siempre es un buen siempre es un buen momento para reivindicar a mi querido Gistao. Sí.
Y ya por acabar, te quería preguntar si tienes algún lema en tu vida que te ayude o que te repitas o que tengas a lo mejor en un corcho junto a lo de Japón del Ministerio de Exteriores y junto a lo mejor a lo de los 72 kilos, que parece de por sí un lema muy sencillo, pero que está presente en tu vida, el cumplir tus objetivos, el tenerlo ahí, el visualizarlo, me parece muy, muy de lema. Pero si tienes alguno más Sí. que quieras compartir o incluso que pondrías en un cartel, digamos, en la autopista. Sí, hay una que la convertí en su día en una viñeta. Fue una época un poco mala porque yo estaba trabajando en Madrid en una agencia muy buena y decidí volver a Bilbao porque bueno, estaba pasando una época mala de que la publicidad no era lo que me gustaba realmente y quería dedicarme a otra cosa, y decidí venir a Bilbao a una agencia. Y estuve trabajando un año, llegó la crisis de 2008, 2009, 2010 y me despidieron. Y estuve durante 11 meses sin trabajo. Tampoco estaba buscando trabajo y estaba dedicándome a pensar ideas para mis viñetas, que en aquel entonces eran sobre correr. Y entonces yo tenía como una idea ahí central de tener ilusión por hacer las cosas, que es un poco casi el leitmotiv de todo el proyecto de 72 kilos. Y hice una viñeta que era utilizando tiritas, cogí tiritas de mi casa y fui haciendo letras y conformé un cartel que decía: la ilusión nunca se lesiona. Y estaba escrito con tiritas. Y eso me parece que es un poco la idea que hay detrás de todo esto. Que si tienes, que nunca pierdas la ilusión por hacer las cosas que te gustan, porque no se lesiona, porque es ignífugo, es irrompible, ¿no? Es como Bruce Willis en la peli del Protegido, ¿no? Que no da igual que haya un accidente de tren, que no se va a romper. Entonces eso me parece inquebrantable y perpetuo. Y me gusta recordarlo a mí mismo. Los móviles que me he comprado, los iPhone que me he comprado, que se podían poner ¿sabes? La frasecita detrás, que nunca me había gustado, pero desde hace un tiempo los que me he comprado he puesto esa frase ahí. Y no tengo tatuajes, pero si me hiciera alguno alguna vez, que no creo, sería con esa frase, ¿no? Te has venido abajo del tatuaje. Sí, no. Has empezado muy arriba diciendo: si me hiciera el tatuaje sería este sin duda, pero no va a caer esa breva. Pero no me gustan porque igual de repente me da el siroco y cambio de idea, pero lo más grande que ese pensamiento, ese lema recurrente, me gusta mucho. O sea, lo pondría en un iPhone, pero no lo pondría en mi piel. O sea, un lema importante, pero no tanto. Me gusta. No tanto. No nos comprometemos tanto con este lema. Eso es. Qué bueno. Qué bueno. Oye, pues me lo he pasado fenomenal hablando contigo y de verdad ha sido una charla muy inspiradora. Hemos tocado muchos temas muy diferentes e inesperados, que es lo que más me gusta de estas conversaciones. Y nada, solo agradecerte el tiempo, la dedicación y que nos seguimos leyendo y yo viendo y digamos, digiriendo tus viñetas que siempre me hacen pensar. Nada, bueno, Javier, pues, muchísimas gracias a ti por llamarme y por brindarme la oportunidad de ser parte de esto, que me encanta el Hotel Jorge Juan. Y nada, por supuesto, seguiremos leyéndonos y aprendiendo. Y nada. Pues un abrazo muy grande y nos quedamos aquí tomando la última, hasta la última antes que cierre, ¿vale? Venga, perfecto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Otro.